Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 15 del mes de febrero del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Saúl, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; Adonirán, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás; en Saalbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Esed en Arobot; tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, en toda Bet-Sean, que está cerca de Zeratán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel-Meola y hasta el otro lado de Jocmeam; el hijo de Geber en Ramot de Galaad. Este tenía también la ciudad de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, de Mahanaim; Aimás, de Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el último gobernador en aquella tierra. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos como la arena que están junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al este del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermanos, vemos acá cómo reinó el rey Salomón, cómo fue su forma, cómo eligió
sus ministros y toda la gente que con él estaban y que le apoyaban. Cada uno pues fue destinado a cada una de las labores dentro del reino. Y habían gentes a cargo de los tributos y a cargo de las provisiones del rey, a cargo del ejército. En fin, era un reino bien organizado el que tenía Salomón. Él reinó sobre la nación de Israel, aunque estaba dividido entre el reino de Judá y el reino de Israel, pero él reinó sobre los dos. Dice la palabra que tenía 12 ministros, podríamos llamar hoy 12 alcaldes, que administraban todo el territorio, cada uno en su sector donde estaban, y estaban a cargo de darle la provisión al rey, cada uno cada mes. Eran 12, uno por mes, que tenía que dar todas las provisiones que el rey necesitaba: comida, bebida, pasto para los animales, en fin, todo lo que el rey podía necesitar, eran ellos cada mes los que tenían que suplirlo. Y dice la palabra que la sabiduría de Salomón era tan grande que venían de todos lados a escuchar de su sabiduría, y que no aún los que se habían sido considerados antes los hombres más sabios, Salomón fue mucho mayor que ellos. Estaban Etán, Emán, Calcol y Darda, que fueron reconocidos como muy sabios, mas sin embargo Salomón fue mucho más sabio que ellos. Y además de su sabiduría, le gustaba escribir. Escribió 3000 proverbios, dice, y Cantares escribió 1005. Entonces Salomón fue provisto de una sabiduría inmensa por parte de Dios para que gobernase sobre su pueblo. Lo hizo tan grande. La misma palabra dice que no hubo otro rey más grande que él, y no ha habido ni habrá. Igual, mucho más rico que él no ha habido ni habrá. Entonces, hermanos, hay una cosa que tenemos que aprender con Salomón, aparte de su sabiduría, de conocerla. Tenemos que aprender que él puso siempre por primer lugar a Dios. Él siempre, cuando Dios se le apareció, le dijo: Dios, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo: dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. No pidió riquezas, no pidió cosas materiales, pidió sabiduría para saberse conducir, para saber conducir el pueblo. Saber hacer las cosas de la mejor manera y de una manera que agradara a Dios. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pedir sabiduría. Pedirle a Dios la sabiduría. Dice la palabra que pidamos, si alguno está falto de sabiduría, que la pidamos, que Él la va a dar sin reproche, sin medida y sin reproche. Pero muchas veces no lo estamos haciendo. Estamos más ocupados en pedir cosas materiales que en pedir la sabiduría de Dios para saber qué hacer en cada momento difícil de nuestra vida. Salomón pidió sabiduría, y por pedir sabiduría le fue agregada la riqueza. Entonces, si tenemos ese ejemplo, hermanos, ¿por qué no pedir la sabiduría? ¿Por qué no buscar de Dios, ponerlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas? No hay nada más grande que Él, no hay nada más importante que Él. No hay nadie como Él que pueda hacer todas las cosas y pueda darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Busquemos de Dios y seremos prosperados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.